Segundo de Reyes capítulo 6. Segundo de Reyes capítulo 6, por favor. Dice la palabra del Señor en Segundo de Reyes capítulo 6. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él le dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Dijo: tómalo. Y él, extendiendo la mano, y lo tomó. Versículo 8 dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el de Israel? ¿Es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él le dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, y aquí que él estaba en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Versículo 15. Se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El versículo 17 sigue diciendo: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de ¿qué? De gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego, hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: ¿no es este el camino, ni esta es la ciudad? Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Y él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria,
reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Bueno, y allí va otro tema. Es uno mucho más fuerte. Si ustedes lo siguen leyendo se darán cuenta de la crisis tan tremenda económica que se desató dentro del pueblo a nivel emocional, a nivel económico, escasearon los alimentos y una cantidad de cosas que pasaron allí. Pero yo quiero que usted vea de pronto en esa parte tan especial en donde los profetas o los discípulos de Eliseo estaban allí, como quien dice, estamos estrechos aquí, vamos a construir algo más grande donde podamos vivir. El colegio de profetas, en ese tiempo había un colegio de profetas que seguía a Eliseo. Y ellos pues van hasta un lugar para cortar leña, para construir, para ampliar el lugar donde estaban viviendo los del colegio profético. Pero resulta que una hacha que cayó, ¿sí? Una parte de una hacha que cayó al río y quedó ¿qué? Sumergida. Pero pues Dios hizo un milagro muy notorio y volvieron a recuperar su hacha. Pero de todas estas partes que vemos aquí, la que más de pronto me parece relevante es la manera en que Eliseo clama a Dios para que los ojos espirituales de su criado, para que pueda abrir los ojos. Allí no habla de los ojos espirituales, pero abrir los ojos. ¿Por qué? Porque es que a través de las situaciones adversas la gente puede tener los ojos velados. Cuando digo los ojos velados es que no pueden recibir revelación. Todo lo contrario a la revelación es tener los ojos velados. Todo lo contrario a la visión clara es la ceguera espiritual. Y las situaciones, las circunstancias, las amenazas, el temor pueden ser objeto de que en algún momento nosotros perdamos la visión y no tengamos claro a dónde vamos a ir, qué vamos a hacer y de qué manera vamos a operar. Y es muy notorio en este tiempo que se suscitan tantas situaciones, el orden público de nuestra nación se ha incrementado violentamente, ¿sí? Hemos regresado a un tiempo de barbarie y descontrol total, en donde parece ser que como que los malos han cogido más fuerza que los buenos, pero ante todo el Señor nos dice, no tengan temor. Quizás hay un sitio en contra tuya, quizás no tienes un ejército, quizás no tienes de pronto algo así con armamento pesado en tu contra, pero el enemigo sí permanentemente está sitiándote. Permanentemente el enemigo nos está sitiando. ¿Y qué es un sitio? Es un lugar, es como un estado de la guerra en donde nosotros nos vemos como que no podemos ni entrar, nadie puede entrar y nadie puede salir. Ese es un sitio. ¿En qué momento de la historia de nuestra nación nos sentimos sitiados? ¿Se acuerdan que hubo un tiempo del paro en donde no nos dejaban salir del pueblo y mucho menos de entrar? Había un conflicto y durante casi un mes estuvimos ¿qué? Sitiados. Pero aún así Dios siempre estuvo atento a su pueblo. Y el sitio fue ¿un qué? Un mes. ¿Recuerdan también el tiempo de la pandemia? Nosotros estuvimos sitiados por la pandemia. Cuando salíamos teníamos que salir con guantes, teníamos que salir con tapabocas y llegábamos a la casa y nos teníamos que bañar en alcohol antes de entrar. ¿Se acuerda? Estábamos sitiados. Mire que hay variedades de sitios. Usted de pronto puede estar sitiado por las deudas, por una mala economía, quizás puede estar sitiado por un espíritu inmundo que lo quiere atormentar para que peque en contra de Dios, que lo quiere obligar a la fornicación o al adulterio. Quizás en este momento usted no se da cuenta, pero espiritualmente quizás el enemigo a través de sacerdotisas satánicos y brujos, hechiceros,
están sitiando tu vida para que tú no vuelvas a orar, para que te desanimes, para que tu vida espiritual no sea la misma. Muchas veces nosotros tenemos o sufrimos un diferente sitio. Y yo creo que pues hace 3 meses prediqué sobre esta expresión, confiad. Pero Dios me permite nuevamente darle una nueva, un nuevo orden a este mensaje. Me encanta la postura que tiene el siervo de Dios. ¿Cuál es la postura que debe tener un hijo de Dios frente al sitio, frente a la adversidad? ¿Cuál es tu actitud frente a las adversidades? ¿Cuál es tu actitud frente a la guerra? ¿Te amilanas, te acobardas, te pones a llorar, te desanimas o te pones en frente de batalla y das la batalla? ¿Cuál es tu postura? ¿De qué manera enfrentas el sitio? ¿De qué manera enfrentas las adversidades? Quizás no cae el hacha al agua, pero hay cosas que se están echando a perder y delante de tus ojos, y tú dices, no, hasta aquí llegó todo, no puedo, porque definitivamente se fue a lo profundo del río, se fue a lo profundo del mar y no logro alcanzarla. Quizás usted en algún momento ha experimentado esto en su vida, que está de pronto en un sentimiento de pérdida, de luto, de tristeza. Usted se siente que como que no tiene salida, vuelvo y lo digo, sitiado. Pero el siervo, la sierva de Dios tiene que tener una actitud frente a esas situaciones. ¿De qué manera enfrenta la enfermedad? ¿De qué manera enfrenta los problemas de salud, los problemas familiares? Parece ser que los creyentes se han olvidado que el Señor dice claramente que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatarán. Pareciera que el pueblo de Dios se olvidó que el Señor nos recomendó y nos dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, van a haber huracanes, tempestades, terremotos, temblores. Vamos a sentirnos quizás sitiados en una esquina y nos van a quitar el celular. ¿A cuántos no los han robado? ¿No les han quitado algo de valor que les costó? Son sitios. Pero ¿cómo reaccionas tú frente al sitio? ¿Cuál es tu actitud? ¿Te quitan y tú te quitas? ¿O te quitan y tú te pones en el frente de batalla? ¿Cuál es tu lugar? Por eso cuando abrimos este tema, según este texto bíblico, la confianza es algo que tú y yo nunca podemos perder. El profeta Eliseo ve a su siervo comiéndose las uñas, angustiado, temblando, porque uno ve, aún hasta en esos grupos de WhatsApp, creyentes duplicando mensajes de audio. Oiga, creyentes en esos grupos de WhatsApp, en esos estados de Facebook, y creyentes cristianos que están duplicando información que ni siquiera se ha comprobado si es verídica o no. ¿Usted qué opina de eso? ¿Qué opina usted al respecto? La palabra del Señor nos dice que nosotros estamos llamados a dar buenas nuevas, buenas noticias. Dios no nos ha llamado a que la iglesia sea amarillista o hiperbólica. El Señor nos mandó a que demos un mensaje de buenas nuevas. Y eso significa buenas noticias, porque hay creyentes que están dando malas noticias. Por eso cabe anotar lo siguiente: si viene la persecución de la iglesia para Occidente, como ya se están dando en Oriente, como en China, países árabes, mozárabes, como lo es en Rusia, en donde el contrabando son las Biblias y los cultos de la iglesia son los reservados. Todo lo contrario aquí en Colombia, los reservados son prostíbulos, y allá en otros países los reservados son las iglesias y los cristianos. La pregunta es, si viene la persecución a Occidente, ¿la iglesia se conservará?
¿Se conservará la iglesia? Se regó un volante por Facebook, por WhatsApp. Y es triste, pero hay creyentes comiéndose las uñas. Yo quisiera en estos días mostrarles las fotos de las iglesias del Cauca. Oiga, yo quisiera a las iglesias de acá, de esta parte, mostrarle las fotos de las iglesias del Cauca, porque allá el conflicto es mucho más real, constante y permanente. Y usted ve a iglesias tuquias, llenas. ¿Qué será lo que pasa por el corazón de las personas? ¿Qué estará ocurriendo en el corazón de los creyentes? ¿Será que perdieron la confianza en Dios? ¿Será que se olvidaron que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y dirá: Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en ti y en quien confío? ¿Será que los creyentes se olvidaron que Dios les dio una promesa que dice que Él acampa alrededor de los que le temen y los defiende? ¿Será que los creyentes se olvidaron de que por un camino vendrán los adversarios y por 7 huirán de delante de Jehová? Y que Jehová es poderoso en batalla, Jehová es poderoso y valiente para defender a su pueblo. Se habrá olvidado el pueblo de Dios que el Señor les dice, claramente les dice: esforzados y sed valientes. ¿Por qué puede pasar eso? Porque se ha perdido la confianza. Se ha perdido la confianza. Confiar quiere decir obedecer voluntariamente desde el principio sin saber el fin. ¿Qué es confiar? Obedecer desde el principio sin saber el fin. Muchos creyentes en este tiempo están claudicando porque sus corazones están enfriando. Ese es otro caso. Se cansan de esperar la venida del Señor. Ese es otro caso. Pero en todos los casos, la palabra del Señor Jesucristo es clara en Mateo 24 cuando nos dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Sea por el conflicto, sea por los rumores de guerra, sea por las amenazas del adversario, las amenazas de las redes sociales. Y cada vez que arrancamos empieza algo a estorbar. Es una batalla espiritual. Es una batalla espiritual. Y lo tremendo de todo es que estamos en el tiempo en donde todo mundo se siente ofendido por la Biblia. Estamos en el tiempo en donde todo mundo se siente ofendido por la Biblia. De algún lado o del otro va a venir la persecución a la iglesia. Sigamos desarrollando este tema. Proverbios capítulo 3. Proverbios 3, versículos 5 al 7. ¿Cuántos están conociendo, aprendiendo este mensaje? Proverbios 3, 5 al 7 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Qué es fiarse de Jehová? ¿Qué es fiarse? Cuando a usted le fían en una tienda, ¿qué están haciendo? Están confiando. Significa que están depositando en usted la confianza de que usted le fían, le sueltan las cosas y después las va a pagar. Pero si usted no vuelve a pagar, ¿será que va a tener la misma confianza el tendero? No. Quizás se encuentre con usted más adelante y le diga: es que no volvió a pasar por aquí, yo pensé que había ido del pueblo, se había cambiado de barrio. ¿Cierto? Eso suele pasar. Pasa en la vida, pasa en Pradera, pasa en TNT. ¿Cierto? Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, en algunos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Cuál mal? De no confiar. ¿Cuál mal? De la incredulidad. La gente no ha atendido estas cosas, que cuando no cree, le está abriendo las puertas al mal. El que no cree, si usted cree que tiene que ayudar a Dios para proveerle, está equivocado. Oiga,
Si usted cree que tiene que ayudarle a Dios para proveerle, está equivocado. No es que Dios dijo ayúdate que yo te ayudaré. Eso es una mentira del diablo, es una herejía y no está en la Biblia. Si usted cree que omitiendo el servicio por atender a otra persona, por atender su negocio, va a ganar más que venir a adorar al Señor, estás muy equivocado. No has entendido qué es creer en Dios. No has entendido qué es creer en Dios. Es más, tu fe es de algodón. Y si le prenden un fósforo, se va a consumir. Hay unos creyentes que su fe es de oro y le prenden fuego y antes madura más y brilla más y se pone más firme y se pone mucho más de calidad. Benditos sean esos creyentes que su fe es de oro, que creen ciegamente. Oiga, dice, fíate de todo, pero lo que pasa es que muchas veces yo no me fío de todo el corazón, sino que tengo algunas partes. Una parte en mi trabajo, una parte en mi negocio, una parte en el mundo, otra parte en mis hijos, otra parte en mi esposo. Y el Señor nos ordena claramente, fíese de todo su corazón. En pocas palabras, confíe. ¿En quién? En Dios. Confía en Dios. Yo tenía un amigo que era dueño de un negocio. Y le digo que él hacía, él cerraba y se iba para su iglesia. Y hay una parte de la Biblia que nosotros nunca vamos a olvidarnos y nunca debemos olvidarnos, amados. Salmo 127, versículo 2. ¿Qué dice la palabra allí? Que por demás es que os vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. Porque aún a su amado mientras duerme le proveerá. Verá el sueño, verá la gloria. La pregunta es, ¿Dios te conoce? La pregunta es, ¿Dios te conoce? ¿Cómo no va a confiar en alguien que es dueño de todo? Y en alguien que merece la gloria y la alabanza y nuestra adoración y que le rindamos siempre nuestro culto. ¿Cómo nosotros? ¿Cómo no vamos a confiar? Dígale al que está a su lado, confíe en el que debe confiar. Ponga su confianza en el que debe confiar. Nunca voy a caer en el error de regalar su esfuerzo, su trabajo a alguien que es un hombre. Su esfuerzo, su trabajo le pertenecen a Dios. No fue un político, no fue un amigo, no fue un familiar. Fue Dios el que quiso que fuese así, porque Él endurece el corazón del faraón. ¿Quién es el que lo endurece? ¿Y quién es el que lo pone blando? ¿Quién es el que quita y pone reyes? Ah, ¿la tiene clara? Entonces deposite, confía, vuelva a confiar. Si Dios le dice que dice el Señor que en el día del mal te pondrán un tabernáculo y sobre una roca te pondrán alto, créele. El mundo estará en crisis. Tú y yo estaremos en Cristo siempre. Confiad. Fíese de todo su corazón. Confíe en Dios, entréguele su corazón, entréguele sus finanzas al Señor. ¿Cuál es el temor? La palabra del Señor dice, echa tu pan sobre las aguas, que después de mucho tiempo lo hallarás. Dice, imagínese. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el temor de honrar la casa de Dios? ¿Cuál es el temor de honrar a Dios? Cuando vienes a congregarte, a buscarle, a presentar tu ofrenda, a presentar tu servicio. No tengas temor. Estás con el que es, con el gran yo soy, aleluya. El verbo intransitivo de confianza es demostrar confianza, es una esperanza firme hacia una persona o una cosa. Vuelvo y le digo, si tienen confianza en esa gente, ¿cómo no vamos a tener confianza en Dios?
Si tienen confianza en una persona que tiene un corazón engañoso y perverso igual que todos los humanos, ¿cómo no vamos a confiar en Dios? En el verbo transitivo aparece, estoy hablando de lo que dice en el diccionario, dice, deja una cosa al cuidado de alguien, especialmente en quien se tiene confianza. Se puede dejar, ¿qué? Algo de valor, algo de confianza ¿en quién? En alguien que inspira ¿qué? Confianza. Porque es que la confianza se tiene ¿qué? La confianza se tiene ¿qué? Usted como pueblo de Dios está llamado a inspirar confianza. Que la gente le diga, venga, usted que se ve que es una persona tan honrada, tan honesta, guárdeme este $1.000.000 que en cualquier momento yo se lo pido. Usted imagina que lo lleguen a pedir y que digan, no, es que me pedí prestado $500.000 y es que juiqui, que siqui. ¿Usted se imagina? ¿Quién queda mal? ¿Cómo quedaría usted? Mal. Inmediatamente le dice, bueno, pues yo lo conocí a usted que era una persona de confianza, pero pues ya que pasó esto, pues entonces devuélvame la plata que tiene y me paga el resto. Sería algo muy triste, porque un valor tan importante como la confianza en el ministerio se requiere. Mira que a veces hay gente que ha conversado cosas tan delicadas contigo, con nosotros, y qué triste que se vuelvan bochinche, que se vuelva corrillo de iglesia. Por eso no todo el mundo, oiga, por eso no todo el mundo aplica para el presbiterio local. Gloria al Señor. Dígale al que está a su lado, gánese la confianza de la gente. Gánesela. ¿Sí o no? En 4 ocasiones los evangelios Jesús le dijo a los individuos y a sus discípulos, les dijo confiad. Eliseo le dijo a su criado, ¿qué le dijo? Cuando le dijo, Señor, oro para que se le abran los ojos. En pocas palabras, ¿qué le dijo a Giesi, Eliseo? Le dijo, confíe. Le dijo, no pierda la confianza. En otras palabras, le dijo, no sea incrédulo. Crea. El Dios al que usted sirve, al Dios al que usted adora, al Dios al que usted ora, no está muerto. Él vive por los siglos de los siglos. Entonces demuéstrelo. Demostrémoslo. Tengámosle confianza. Creamos en sus promesas. Desarrollemos un evangelio real y consistente. La primera palabra que encontramos es una palabra de perdón. Es una palabra de perdón. En Mateo capítulo 9, versículo 2 dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y cuando dice el Señor ten ánimo es, tenga confianza, yo lo sano. ¿Y por qué el Señor lo sanó? ¿De qué el Señor lo sanó? ¿Qué lo tenía paralizado? Lo tenía paralizado el pecado, porque eso es lo que hace el pecado. Paraliza, nubla la visión, quita las fuerzas. El pecado paraliza, el pecado nubla la vista. El pecado trae ceguera espiritual, sordera espiritual. Y saben, cuando la sangre del Cordero viene y nos redime, viene y nos limpia, ¿sabe qué es lo primero que empieza a ocurrir? Nos es restaurado el lugar en el paraíso. Por eso la Biblia dice claramente que con Cristo estamos sentados juntamente con Él. ¿En dónde? En lugares celestiales. Si usted no está allí, reclame su bendición o haga algo, quién sabe qué está pasando. Pero el nivel espiritual suyo no es terrenal, el nivel espiritual suyo es celestial. El nivel espiritual de usted debe estar en otro nivel. Pero el pecado paraliza, quita la visión, nubla la mente.
Ya no puede haber más relación con el Padre, no hay más comunión con el Espíritu Santo, se pierde la voz audible, no se entiende la voz escrita, o sea, hay una incomunicación total. Ese es el pecado, paraliza. Entonces por eso el Señor le habla al paralítico y le habla a cualquier parálisis espiritual por el pecado, le dice: tenga ánimo, tenga confianza, tus pecados son perdonados. Inmediatamente los pecados son perdonados, viene la sanidad. Y sabe que si una persona se va a la eternidad con el corazón dañado, amargado, resentido, ¿se condena? Una persona que se va a la eternidad con el corazón amargado, resentido y peleando con alguien, se va al infierno. Y Dios tiene tanta misericordia que hasta el último minuto le muestra: debes perdonar y tú debes ser perdonado. Eso pasó con esa mujer. Dios no la quería levantar sin antes solucionara sus problemas en casa. ¿Qué le dijo el Señor al rey? Aquel que le dijo: ordena tu casa porque te vas a morir. ¿A cuál rey fue? Eso. Le dijo: ordena tu casa porque te vas a morir. ¿Y qué creen que pasó? El Señor tuvo misericordia y le dio otros 15 años. Pero mire la situación. Dios nos ordena antes de levantarnos que ordenemos las cosas. Ninguno de nosotros nos podemos ir con cuentas pendientes, porque esas cuentas pendientes pueden poner en juego nuestra salvación. Tremendo, ¿no? Si usted no lo sabía, le digo de una vez: si tiene amargado su corazón, resentido, si usted está en contención con alguien, si se muere, se condena. Entonces, ponga su corazón a cuentas, porque uno no sabe ni el día ni la hora en que Cristo venga o en que el Señor nos llame. Sane su corazón. Segundo, una palabra de piedad. El Señor dice: confía, hija, tu fe te ha salvado. En Mateo 9:22 dice: pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Dios le dijo: tenga ánimo. ¿Sabe qué significa la expresión tenga ánimo? Le dijo: ten confianza. ¿Por qué hay tanto cristiano desanimado? ¿Por qué hay tanto cristiano como que está allí, que ni para adelante ni para atrás? Porque ha perdido la confianza. Y cuando el creyente pierde la confianza, se estanca. Y cuando el creyente pierde la confianza, pierde la fe y peca. Así no vaya y se revuelque en el pecado o en la inmundicia. El creyente que pierde la fe peca, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo creo que uno de los pecados más graves que puede haber sobre la humanidad, que cometa la humanidad, es la incredulidad. Y lo que pasa es que la gente suele poner su mirada en las manos de los hombres y por eso se vuelven incrédulos. Ponga su mirada en las manos de Dios y ponga su fe en el autor y consumador de la fe y verá los resultados. Gloria al Señor. Tercero, una palabra de protección. Una palabra de protección. En Mateo 14:27, el Señor le dijo, confiad, yo soy, no tengáis miedo. ¿A quién le dijo? ¿A quién le dijo? ¿Se acuerda de quién le dijo el Señor eso? A los discípulos. ¿Qué les dijo? Confiad. Yo soy. Esa expresión yo soy, ¿sabe qué significa? Él es omnipotente, omnipresente,
omnisciente. Él es yo soy. Y usted de pronto ha escuchado la expresión aleluya. ¿Cuántos han dicho aleluya? ¿Cuántos han dicho aleluya? ¿Cuántos alaban al Señor con aleluya? Aleluya significa alabanzas a Yahweh o Jehová. Aleluya. Aleluya significa alabanzas a Yahweh. Y usted muchas veces lo ha dicho. Pero también a través de eso usted le está diciendo, usted es el gran yo soy. Yo confío en usted. Yo confío fielmente de que usted es mi protector. Y usted es omnipotente, omnisciente y omnipresente. No solamente me está cuidando a mí, sino que está cuidando mi parentela, está cuidando mi casa, está cuidando mis hijos. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Jesús está alrededor de su iglesia. Jesús está como pastor en medio de su iglesia. Y Él es potente Salvador. Confía. Él es. No tengan miedo. No tengan miedo del mover de Dios. No tengan miedo del tiempo en que estamos. Si Dios nos ha permitido venir hasta este tiempo y vivir en medio de este tiempo convulsionado, hermano, es porque Dios va a estar con nosotros con toda circunstancia, con todo problema, con toda adversidad, hasta las últimas consecuencias. Él no nos abandonará. Él no nos abandonará. Y la última es una palabra de paz. Estamos hablando del Señor, nos dice confíe. Y que si de pronto tenemos aún dudas, que sea, ahorita vamos a orar para que Dios sea abriendo ojos y destapando oídos. Que ocurra ese milagro. Para que la gente, los creyentes puedan ver y puedan escuchar lo que Dios quiere hacer. La palabra de paz está escrita en Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y ese yo he vencido al mundo no es que Él lo venció para que usted y yo no tengamos que pasarlo, no. Él nos dice que si Él venció como hombre aquí en la tierra, batallando con cuáles armas. Usted en el Evangelio nunca ve a Jesús armado. Usted ve en el Evangelio siempre a Jesús que orando, ayunando. Y también nos dice la palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ¿en quién? En Dios. Las armas de nuestra milicia son efectivas. Y una de ellas es el ayuno y la oración. Y el Señor dijo, hay géneros que solamente salen con ayuno y oración. Pero Él nos dice, tengan paz, confíen. Yo he vencido al mundo, yo me he enfrentado al mundo, yo me he enfrentado a la soledad. Jesús dice, yo me he enfrentado a los problemas económicos, yo me he enfrentado a la adversidad de la familia. Yo me he enfrentado a los problemas alimentarios. Porque se acuerdan, 40 días y 40 noches cuando terminó, ¿qué tuvo? Tuvo hambre. Él también siente, él sabe qué es lo que pasa cuando usted tiene hambre. Él sabe qué es lo que pasa cuando usted está recibiendo el ataque, la tentación, porque Él también allí fue tentado. Pero Él venció. ¿Sí o no? Entonces el Señor le dice, confiad, yo he vencido. Y también yo quiero que tú venzas. También yo quiero que tú creas que yo estoy protegiéndote. También yo quiero que tú creas que yo siempre he tenido misericordia de ti, piedad. También yo quiero que creas, dice el Señor, que tú has sido perdonado, que no te tienes que acordar de tus pecados, pero sana tu corazón. Porque si no sanas tu corazón, estás perdido, hija, perdido, hijo, perdida. Confiad es una voz de exhortación que nos hace el Señor. Y es confiar de todo nuestro corazón.
poner nuestra confianza en Dios. Independientemente de lo que pase de aquí en adelante, confiemos. Y demos fruto y mostremos fruto de que somos totalmente confiados de que Dios está presente.